presento, me llamo Javier Gracia y soy profesor de Geología de Dinámica Externa de la Universidad de Cádiz. Y he sido invitado por el ICMAN y los compañeros del ICMAN para participar en estas jornadas. Aprovecho la ocasión para dar la enhorabuena a esos compañeros por esta iniciativa. Yo creo que es fabulosa, dar a conocer a todo el mundo que quiera y que esté interesado pues, distintos aspectos del mar. En este caso sobre tsunamis, pero puede ser sobre la vida, o sobre los sedimentos, o sobre mil cosas, ¿no? Entonces, yo con gustoso he aceptado la invitación y vamos a hablar hoy un poquito, vamos a tener una charla sobre tsunamis, con un título provocativo, tsunamis en Cádiz, los que hubo y los que habrá, Una llamada de atención que para que sabe un poquito sobre los tsunamis sabe que no es ningún secreto. Aparecen cada vez más noticias en los periódicos y comentarios y hago una entrevista donde se da a conocer esto. Incluso dos chirigotas hemos tenido este año en el carnaval que han hablado de esto, del riesgo de tsunamis en Cádiz, y que como Cádiz es la ciudad probablemente más expuesta a este fenómeno en Europa. También es verdad que no es un fenómeno que hayamos vivido todos los días. La memoria histórica nos dice que hace mucho que pasó el anterior. Pero bueno, ya veremos en la charla, a lo largo de la charla, que no hace tanto y que deberíamos tomarnos un poco más en serio este fenómeno. Bien, en primer lugar, algunas imágenes históricas de gente que llegó a vivir un tsunami, olas gigantes, olas de gran tamaño que destruían barcos, eran capaces de llevar los barcos hasta puntos muy elevados. Aquí tenemos un grabado de finales del siglo XIX o una pintura muy famosa de un artista japonés donde habla también de estas olas gigantes. De hecho, la palabra tsunami tiene un origen japonés. Se supone que se construyen los puertos para proteger a las embarcaciones de las olas normales, de las olas energéticas asociadas a temporales marítimos, por ejemplo. Si de pronto viene una ola anómala, extremadamente grande, que supera las defensas de los puertos, eso ya no es una ola normal, eso hay que llamarla de otra manera. Y eso es lo que significa la palabra tsunami, que está compuesta de esos dos términos, olas que son capaces de superar las defensas de los puertos. El japonés tampoco es no me meto. Pero en fin, en el caso es que una palabra que se ha extendido, se ha internacionalizado, porque Japón es un país que lo sufre, por desgracia, con bastante frecuencia. Entonces ellos lo conocen bien, han tomado muchas medidas para intentar protegerse de ellos, no siempre con éxito, y por eso se utiliza a nivel internacional. ¿Cómo podríamos definir un tsunami? Pues una ola, o más bien un conjunto de olas muy energéticas. Estamos hablando de olas normalmente muy grandes, pero no tenemos que serlas. Hay veces que las olas son muy pequeñas y son también consideradas como tsunamis, porque están generadas por una perturbación súbita de la columna de agua oceánica. Necesitamos que haya una perturbación súbita. Las olas normales que recibimos todos los días las genera el viento. El viento supone una perturbación del nivel del mar desde arriba hacia abajo, desde la atmósfera hacia el agua. Aquí lo que tenemos es todo lo contrario, una perturbación desde el fondo oceánico. Por lo tanto, se ve afectada toda la columna de agua. El viento provoca olas, ondulaciones de la superficie que se van difuminando o disipando hacia el interior. Por eso la ola tiene un espesor. Una ola normal no se nota más allá de unos pocos metros de profundidad. Porque, como digo, las moléculas de agua como que absorben esa deformación, ¿no? Mientras que en este caso no. Como la deformación se produce en la base, en el lecho oceánico, toda la columna entera de agua es afectada por la perturbación. Por eso las olas son tan grandes. ¿Qué puede ocasionar un tsunami? Pues ¿qué puede perturbar el fondo oceánico? Pues una erupción volcánica en el mar. Ha habido casos espectaculares, dramáticos en la historia. Estoy pensando en la isla de Santorini, en el este del Mediterráneo, una isla volcánica que entró en erupción en época antigua, que provocó un tsunami que acabó con la civilización de Creta, cretense, por ejemplo. O estoy pensando en el volcán Krakatoa, en el estrecho de la Sonda, entre Java y Sumatra, que en 1883 provocó una erupción brutal que generó una ola de 30 metros de altura. La erupción fue tan violenta que se vio en todo el planeta. Desapareció la isla en cuestión de segundos. Por cierto, con los años volvió a crecer otro volcán que todavía está dando problemas en la actualidad. Y las erupciones volcánicas, como que ya se ven venir, ¿no? Un volcán es activo, es muy peligroso y puede acabar, muchas veces acaba en erupciones violentas. Deslizamientos costeros y submarinos. Hay casos como, por ejemplo, el que hubo en Niza en los años 70 del siglo XX, donde se hacían unas pruebas de ampliación del puerto, no se diseñaron bien y hubo un deslizamiento submarino de gran tamaño, de grandes dimensiones, que provocó una perturbación de la masa oceánica que dio lugar a un tsunami que provocó 8 o 9 muertos en el puerto de Niza y que también se notó en las costas de Italia.
Ha habido también deslizamientos en grandes acantilados, desprendimientos de rocas de grandes volúmenes que han provocado tsunamis. O como por ejemplo estoy pensando en los acantilados de hielo de los glaciares, donde a veces lo hemos visto en algún documental, grandes masas de hielo que se precipitan sobre el mar y generan también olas. Esto también sería un tsunami. Así que estos tsunamis que se generan por deslizamientos, en las proximidades del bloque deslizado tienen gran tamaño, tienen gran volumen, pero grandes alturas de ola, pero luego se disipan rápidamente. Ese mito que se dice que si hay un deslizamiento en la isla de La Palma, toda Manhattan quedará destruida, bueno, pues es un mito, es una exageración, ¿no? Porque de hecho ha habido deslizamientos descomunales en Canarias que han provocado tsunamis altísimos. He visto en la isla de Gran Canaria depósitos costeros provocados por un tsunami que llegaron a más de 100 metros de altura. Y sin embargo son tsunamis que luego no dejaron huellas o restos en otras islas más lejanas. Es decir, que se difuminan pronto, es lógico porque tenemos un impacto de una masa de rocosa desde la superficie hacia el interior y la propia masa de agua frena y va disipando esa energía, la va amortiguando. Distintos son los terremotos submarinos. Los terremotos submarinos es una cosa principal, la más común de la generación de tsunamis. El término terremoto submarino en español lo utilizamos con una palabra muy bonita que se llama maremoto. El maremoto es un terremoto submarino que no tiene por qué generar un tsunami. Deberíamos distinguir esas dos palabras. El maremoto es el terremoto que tiene lugar bajo el mar y tsunami es la ola provocada por un maremoto o por una erupción volcánica o por un deslizamiento submarino. Por lo tanto, los terremotos submarinos, cuando son muy grandes, pueden provocar también tsunamis, olas muy grandes. Esto, como digo, es la causa más común. En los terremotos submarinos están asociados a fallas submarinas también, muchas veces asociadas a los límites de placas, de las grandes placas tectónicas que están continuamente moviéndose. Cuando el movimiento de las placas es como el que tenemos ahí en la imagen, donde un bloque sobremonta a otro, y el terremoto es grande, necesitamos que el terremoto sea grande, entonces se forman grandes tsunamis. Otro tipo de fallas, otro tipo de movimientos es más raro que de tsunamis. O una magnitud, escala de Richter, una magnitud inferior a 6, es muy raro, muy difícil que de un tsunami. Necesitamos, por tanto, grandes terremotos y si puede ser con movimientos de este tipo, donde un bloque sobremonta al otro, de lo que los geólogos llamamos falla inversa. En este caso, entonces, se genera, durante un terremoto importante, insisto, una elevación del fondo oceánico que afecta a toda la columna de agua. ¿Cuánto se puede mover el fondo oceánico durante un terremoto grande? Pues en algunos sitios ha medido. El terremoto de Anchorage en Alaska en el año 67 o 69, creo recordar, durante prácticamente un minuto que duró el terremoto, el fondo marino se elevó un metro. Y fue un terremoto enorme, de magnitud más de 7 en la escala de Richter. Un gran terremoto podría dar deformaciones de aproximadamente un metro, vamos a poner. Eso significa que toda la masa de agua se eleva un metro también. Y eso genera una ola, una onda, que se mueve radialmente desde el punto de esta la falla en todas las direcciones. Pero claro, tenemos una amplitud de apenas un metro, que en mar abierto pues es un metro. Es decir, un navegante que esté en mar abierto no se entera del tsunami, porque es una onda de un metro de altura. Además, una longitud de onda, es decir, de una cresta a la siguiente, muy grande. Son olas muy grandes, porque están asociadas también a fallas muy largas. La longitud de onda entre una cresta y la siguiente en mar abierto puede ser de cientos de kilómetros. Entonces, ¿qué navegante nota una onda que tenga cientos de kilómetros de longitud de onda y una amplitud de solo un metro? No se nota. Y el sitio más seguro para sufrir un tsunami es estar en mar abierto. Porque cuando luego llegamos a la costa, lo que resulta que la ondulación no es superficial, sino que afecta a todo el espesor de agua. Y si el espesor de agua era de cientos de metros, toda esa masa luego se apila en la orilla. Es decir, que cuando la profundidad se reduce súbitamente cerca de la orilla, o bueno, ahí donde está pintado, sería el borde de la plataforma continental. Los fondos oceánicos, como ya saben, están formados por grandes llanuras profundas, las llamadas llanuras abisales, y luego una orla de poca profundidad que rodea los continentes y que se denomina plataforma continental, que tiene una profundidad máxima de estos 100-150 metros. Desde 3.000 o 4.000 metros de profundidad que puede tener la llanura abisal hasta los 150 metros tenemos una reducción súbita de la profundidad. Ahí es donde se produce el apilamiento de agua. Esto es importante también saberlo para un observador. Alguien que esté en la playa y de pronto ve acercarse un tsunami. ¿Lo verá desde el horizonte? No, lo verá cerca. De pronto, súbitamente, levantarse la masa de agua, porque la ola destructiva se forma en el borde de la plataforma. Y el borde de la plataforma, en algunas zonas, está muy cerca de la costa.
En Cádiz, afortunadamente, el borde de la plataforma está a unos 30 kilómetros de distancia. Es decir, que cuando venga el próximo tsunami lo veremos formarse de pronto a 30 kilómetros de distancia, que es una distancia importante. Aunque los tsunamis se mueven a gran velocidad, cuando se elevan y empiezan a romper y empiezan a formar masas de espuma, se frenan mucho, empiezan a ir muy despacio. Entonces eso suele dar tiempo, unos cuantos minutos, tampoco estamos hablando de grandes entrenarse, a veces 10 minutos, 15 minutos. Hay que tener en cuenta que estos fenómenos son muy rápidos, entonces necesitamos, cuando los vemos venir, no entretenernos en mirarlos, sino buscar el sitio más alto que tengamos cerca, obviamente. Bien. Ahí tenemos también la forma de una falla. Las fallas son planos muy largos, que pueden medir cientos de kilómetros. Las ondas de tsunami son más grandes y más rápidas cuando se desplazan en dirección perpendicular al plano. En dirección longitudinal al plano, pues son mucho menores. Esto también es bueno conocerlo para saber las fallas que pueden generar. Bien, ahí tenemos un mapa de volcanes y terremotos en el mundo. Y ya vemos que se lleva la palma el Océano Pacífico. Rodeando el Océano Pacífico hay muchísimos epicentros de terremotos y también muchos volcanes. Y de hecho es el océano que más tsunamis da. Mientras que el Atlántico es escaso en volcanes y los terremotos se centran en una línea central, que es lo que llamamos la dorsal oceánica o centrooceánica. Es una cordillera sumergida, que es el límite de placas, que es sísmicamente activa pero no da terremotos grandes. A terremotos pequeños. También da volcanismo, pero un volcanismo bastante inofensivo. Entonces no hay riesgo de tsunamis en el Atlántico. Pues no debería haberlo. El Atlántico todavía es un océano geológicamente joven, donde no hay bordes de placas donde haya fallas de estas inversas que decía, como sí que las hay en el Pacífico. Entonces no debería haber. Sin embargo, bueno, alguno ha habido históricamente, por algunas razones que veremos ahora. Este es un mapa de tsunamis en el mundo. Como vemos, los cuadritos verdes donde más se centran es alrededor del Pacífico. Tenemos muchísimos tsunamis registrados en las costas de Japón, Filipinas, todo el archipiélago que rodea, todos los archipiélagos que rodean a Australia y por el otro lado toda la fachada pacífica de América, tanto que históricamente han dado lugar a tsunamis destructivos. Bueno, ¿cómo veníamos un tsunami llegar a la costa? Pues tenemos estas imágenes del terremoto de Indonesia, donde la gente en la playa ve elevarse esa masa que se acerca y solo cuando la tiene encima empieza a correr. Por supuesto, no hace falta decir que esas personas sucumbieron y que el que hizo las fotos se salvó por los pelos. Una masa de agua que tiene muchos metros de altura, casi 10 metros de altura, de agua y espuma, que se desplaza hacia la costa a bastante velocidad. Y que llega a inundarlo todo, sobre todo en costas bajas, en costas llanas, lo inunda todo y lo arrastra todo. Tenemos olas que pueden tener hasta 10 metros, o 5, 6, 10 metros de altura. Es como si fuera una inundación. Le llamamos ola, porque en realidad es una ola, físicamente es una ola. Pero lo que observa cualquiera que esté allí es una inundación desde el mar hacia el interior. Una inundación de varios metros de altura. Esto es una imagen del tsunami que afectó a Japón, a Sendai, en 2011. Y he traído aquí dos pequeños vídeos para que veamos realmente cómo se ven las olas. Este, por ejemplo, corresponde a una imagen aérea, oblicua, hecha desde helicóptero. Vemos a esas olas que se van aproximando. La calidad del vídeo no es muy buena, pero se adivina bastante. Varios frentes de ola, es decir, el tsunami no es una ola sola, son venir varias. 3, 4, 5, con bastante altura. La longitud de onda entre una ola y la siguiente vemos que es pequeña, pero esto ocurre con todas las olas cuando llegan a la orilla. Con las olas cuando llegan a la orilla se frenan y entonces la longitud de onda se reduce muchísimo. Entonces estas olas que podían viajar a más de 100 km por hora, cuando llegan a la orilla viajan a 20 o 30 km por hora, que sigue siendo mucho, pero que es un poco más asequible. Vemos una costa vaciada de agua. Es muy típico de los tsunamis que primero se retira el mar porque se construye la ola que luego viene. Por lo tanto, si vemos alguna vez en la playa de la Victoria que el nivel del mar se baja, como sea que hubiera quitado el tapón, no vayamos a recoger peces. Media vuelta y hacia el interior, porque fijaos, lo que vemos. Una onda que va avanzando a una velocidad constante, arrastrando todo lo que pilla. Y que cuando está en su máxima altura puede alcanzar los 8, 10 metros de altura. La única manera de huir es mediante vías de comunicación que sean perpendiculares a la línea de costa.
Pero claro, eso quien diseña las vías de comunicación muchas veces no piensa en esto. Y lo que construye son vías de comunicación paralelas a la línea de costa. Con lo cual el que coge el coche, como vemos ahí, no puede ir por otro lado que paralelamente a la línea de costa. No le da tiempo para huir y la ola lo pilla. Esto se vio en Japón, en cómo se producen esos remolinos, en el cruce de carreteras, cómo la rotura de canales de gas provocan incendios, y ahí tenemos curiosamente una casa ardiendo, flotando en el agua. Y todos los detritos que arrastra se convierten en proyectiles. Este es otro problema. No solo es luchar contra el agua, sino contra un agua que está cargada de fragmentos flotantes a una cierta velocidad, por lo tanto pueden ser, como digo, proyectiles que pueden ser peligrosos. Los japoneses, ya antes de esta catástrofe, todos en el camión que intenta huir, pero no puede, la velocidad de la onda es demasiado grande. Sabiendo la velocidad a la que se propaga esta ola, los japoneses últimamente están estudiando cuál es la velocidad a la que puede correr una persona en función de su edad. De tal manera que y las personas están bien educadas y bien preparadas, de tal manera que cuando ven cualquiera de estos síntomas en el mar, porque baja el nivel del mar súbitamente o porque ven una masa de espuma en el horizonte, enseguida dan media vuelta y empiezan a correr. Entonces los ingenieros han pensado cuál es la distancia media que puede correr una persona desde que es consciente de que ve el tsunami hasta que queda en un lugar protegido. Entonces, analizando la población más vulnerable, que es la que menos puede correr, se diseñan refugios que estén a una distancia adecuada para que todo el mundo se pueda proteger. Y aquí, como vemos, cómo queda al final esa llanura costera o el aeropuerto de Sendai, totalmente cubierto con una capa de barro, sedimentos y fragmentos. Y si en el caso de que tengamos un estuario, pues el agua rebosa el estuario y inunda súbitamente las calles. ¿Cómo viviríamos en una ciudad, no en una llanura costera como hemos visto cultivada? Eso a mí me recordaba mucho a las llanuras de Conil, por ejemplo. Por ejemplo, por decir algo, podríamos hablar de cualquier llanura de la provincia de Huelva también. ¿Cómo lo viviríamos desde una ciudad como la de Cádiz? Pues tenemos imágenes también de cómo se sintió en la ciudad de Sendai la llegada del tsunami. Oiremos unas sirenas porque allí existe un sistema de alerta muy eficiente. Perdón, escucha. El agua empieza a penetrar por las calles. Las embarcaciones empiezan a circular por las calles. Así es como comienza. Y así cuentan que sucedió en Puerto Real en el tsunami de 1755. Poco a poco va subiendo el nivel de las aguas, aumenta su agitación y por lo tanto su fuerza para arrastrar vehículos. Y esta es la gente que está, como digo, bien educada, subió a las azoteas o a un tercer piso a ver el desastre. Allí las casas están peor preparadas y, como vemos, alguna incluso llega a caer y la llega a arrastrar la onda. Bien. Pues este es el resultado. Devastación total y una capa, como digo, de detritos extendiéndose por las llanuras costeras. Es uno de los fenómenos más destructivos, aunque es verdad que solamente se concentra en la costa. Después del volcanismo, los tsunamis son realmente terribles. Ahí tenemos el antes y el después del tsunami de 2004 en Indonesia, que acaba no solo con las infraestructuras, sino también incluso con los parques naturales, la vegetación, la fauna, todo acaba destruido y arrasado. Y si hay muchas viviendas viviendo o instaladas
nivel del mar casi como sucedía en Indonesia, son totalmente arrasadas. De ahí que en Indonesia, en el tsunami general de Indonesia, hubiera tantas víctimas mortales, más de 200.000, a diferencia de los 20.000 o 30.000 que hubo en el de Japón, siendo los dos fenómenos perfectamente comparables en magnitud. Simplemente de estar preparados a no estarlo, de vivir en lugares muy vulnerables y expuestos a estar en lugares más protegidos, pues va esa diferencia. Bueno, ¿cómo encontramos huellas de tsunamis históricos? Pongo un ejemplo. Esto pertenece a una isla del Caribe. Aquí falta un fragmento de roca, ¿verdad? Las olas de tsunami tienen tanta energía que son capaces de arrancar grandes fragmentos de roca y luego apilarlos. Esto no lo hace ningún otro fenómeno marino, ni siquiera un huracán. Un huracán no es capaz de mover bloques que pesan 50 o 60 toneladas y ponerlos uno encima de otro. Esto solamente lo hace un tsunami. El huracán, si fuera muy grande, podría hacer alguna cosa parecida, pero en fin, en general se piensa que esto es más característico de tsunami. Este tipo de huellas aparecen en distintos lugares del mundo que han sido afectados históricamente por tsunamis. ¿Cómo se predicen los tsunamis? Si la fuente que genera el tsunami, es decir, la falla submarina, está lejos de la costa, entonces tenemos un tiempo de actuación, un tiempo de respuesta. Si colocamos boyas flotantes y sismógrafos cerca de la falla, el sismógrafo detecta el terremoto, lo envía por señales y por vía satélite a los centros de recepción, y si eso genera un tsunami, la boya también lo detecta y también lo transmite. Entonces, cuando a un terremoto importante sigue una perturbación súbita del océano, ya tenemos el tsunami. Y si está suficientemente lejos de la costa, podemos tomar medidas para, mediante sistemas de alerta, evacuar la costa. Este es el sistema que funciona hoy día en el Pacífico. El llamado Pacific Tsunami Warning System es un sistema que está financiado por todos los países ribereños del Pacífico, que tiene muchísimas estaciones sísmicas o sismológicas y también boyas. Todos los circulitos son boyas submarinas o boyas ligadas o conectadas por la proximidad de sismógrafos o en lugares estratégicos del Pacífico y que detectan cuando llega un tsunami. El centro neurálgico donde se recibe toda esa información y se toman las medidas y se transmite la información a los países ribereños está en Hawái, en el centro, como vemos, en el centro del Pacífico. La Unión Europea quiere instalar algo parecido en el Mediterráneo, aunque es un lugar muy pequeño. Vemos ahí el tiempo que le cuesta a una ola de tsunami trasladarse. Imaginemos que el terremoto tiene lugar en Hawái y que se traslada hasta Perú o hasta Chile. Le cuesta 12 horas cruzar todo el Pacífico. Por lo tanto, los chilenos tendrían 12 horas para prepararse, tiempo suficiente para evacuar más que sobradamente la costa. Sin embargo, el lugar donde nosotros estamos, la fuente tsunamigénica está solo, vamos a decirlo así, a 3/4 de hora de distancia de la costa. Es decir, desde que se notara el terremoto, en el caso de que hubiera boya funcionando bien, sismógrafo funcionando bien, sistemas de alerta funcionando bien, tendríamos solamente 3/4 de hora para reaccionar o para organizar una evacuación masiva, que en una ciudad como Cádiz, que está alimentada por 2 puentes y una carretera, es imposible. Imposible. Entonces, obviamente, bueno, en otras ciudades costeras más abiertas o más conectadas con llanuras costeras se podría hacer una evacuación, bueno, pero en cualquier caso Cádiz no. ¿Qué debemos hacer? Autoprotegernos. Es decir, cada uno debemos saber qué es lo que debemos hacer. Es prácticamente lo que decían las chiotas. Existen modelos que reconstruyen cuál es la trayectoria de las olas, cuál es la altura que tienen las olas, el tiempo que tardan en llegar. Ahí tenemos el ejemplo del tsunami de Setai, el de 2011, que afectó a las costas de Japón. La máxima altura tuvo lugar ahí, en torno al punto negro, que está relativamente próximo a las costas japonesas, y conforme los colores se van tornando violetas, rojos y más amarillentos, nos habla de alturas cada vez menores. Y las líneas de puntos hablan a qué hora, en qué momento llegó la ola a ese lugar. Por lo tanto, vemos que a Chile o a Perú llegó en unas 21 horas y con una altura de ola modesta. Llegó a registrarse alturas medianas altas en Hawái. Por lo tanto, vemos que se amortigua con cierta eficiencia la ola del tsunami y que al otro lado del Pacífico pues, el fenómeno no es tan problemático, no es tan energético ni peligroso. Pero donde estamos, ya sea en el Mediterráneo, que es un mar muy pequeño, o ya sea en el Golfo de Cádiz, donde la fuente sismogénica está relativamente cerca de la costa, no tenemos espacio material para que la ola se disipe suficientemente, ni tiempo tampoco para poder evacuar con eficiencia la costa.
Bien, ¿cómo podemos prevenirnos? Pues sabiendo hacia dónde tenemos que ir. Y si por si acaso los sistemas de alerta funcionan, o no funcionan, perdón, por si acaso no funcionan, una de las vías o uno de los medios que se han valido a algunos países es colocar carteles de evacuación. Carteles de evacuación como estos que vemos en distintos idiomas, en inglés, en español o en italiano, y que funcionan en distintos países. En la península ibérica, el único país que lo ha llevado a cabo es Portugal. En concreto, no de manera oficial a nivel nacional, sino algunos municipios costeros del Golfo de Cádiz. Han hecho sus deberes, han elaborado planes de emergencia, planes de evacuación, han diseñado o han elegido cuáles son las vías más eficientes para evacuar la costa y han colocado carteles. Y alguno puede decir, ¿y eso ahuyentará el turismo? No, todo lo contrario. Porque entonces sabemos que las autoridades se lo toman en serio. No que las autoridades miran para otro lado o meten como el avestruz de la cabeza en la tierra, sino que son conscientes de ello. No se puede uno proteger contra un tsunami. Lo intentaron los japoneses mediante la construcción de grandes muros de hormigón. Y bueno, si el tsunami es pequeño funciona, pero si el tsunami es grande y pasa por encima del muro, el problema es mayor todavía, porque el agua que sobrepasa el muro ya no vuelve, y entonces la inundación es más persistente. Total, que los japoneses han abandonado la idea del muro. Es mejor que la gente sepa qué hacer en caso de que vea estos indicadores, que el nivel del mar baja súbitamente, tenemos una masa de espuma anómala. Por supuesto, si hemos sentido un terremoto, en la playa no se siente, porque los granos de arena amortiguan enseguida las ondas sísmicas, pero en asfalto sí, o en cemento. Si sentimos un terremoto, y es un terremoto importante, bueno, pues tenemos que estar en la siguiente hora, ojo a visor, alerta, simplemente. Estamos en una zona que históricamente ha registrado terremotos muy importantes, y que algunos de ellos han generado tsunamis muy destructivos. Pues simplemente tenemos que ser conscientes de ello. Afortunadamente ha habido muy pocos. Y bueno, no estoy diciendo que mañana vaya a ocurrir ninguno. ¿Quién sabe cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Pero tenemos que saber que es un fenómeno que periódicamente, no periódicamente, sino con una cierta frecuencia se repite. En Europa, de hecho, estamos en la zona más vulnerable, que son las de color violeta, o de color azul oscuro, en la provincia de Cádiz. Un poquito también la de Almería, que no estoy muy seguro por campos de Almería, porque tampoco en el Mediterráneo ha habido grandes tsunamis, los ha habido, pero no son muy grandes. Y los que ha habido han sido siempre en el Mediterráneo oriental, en torno al arco helénico, a Grecia o al sur de Italia. El resto, como vemos, en color naranja, color amarillo, excepto Cádiz. También deberían haber colocado en color azul oscuro todo el Algarve portugués y la provincia de Huelva. Lo mismo que el norte de Marruecos, el Golfo de Cádiz, la zona más expuesta. Como vemos, el resto de Europa prácticamente no sufre este problema. Algunas cosas ha habido en Noruega y en Gran Bretaña, deslizamientos costeros que han dado lugar históricamente a algunos tsunamis, pero pequeños. Lo que pasa es que como esto lo dicen en inglés, pues tengo que poner que ellos están ahí. Bueno, en España, este es un mapa de terremotos, un mapa de epicentros de terremotos grandes. Alguno hay por el Pirineo, alguno hay por Galicia o por Portugal, donde más se centra es en el sur, en la cordillera bética, que es una de las cordilleras más activas y que coincide con un límite de placas. Es que tenemos un límite de placas aquí, un límite de placas. La placa europea y la placa africana limitan con un conjunto de fallas muy activas, que se continúan por el Atlántico, por el Océano Atlántico. De ahí tenemos toda esa cadena de círculos rojos, de terremotos, algunos de ellos submarinos, otros en tierra. Y nos podemos acordar del terremoto de Andalucía, en Alhama de Granada, o el terremoto de Lorca, o el terremoto de Orihuela en Alicante, por decir tres terremotos que en los últimos siglos han generado gran destrucción local, pero en tierra. En el mar ha habido muchos. Como vemos, también hay una nube de terremotos, especialmente al suroeste del Cabo de San Vicente, un lugar problemático. También ha habido algunos en el torno a Melilla y algunas zonas de Túnez y Argelia, zonas costeras, cuando alguno de estos terremotos pilla bajo el mar, a las costas de Baleares, por ejemplo, o de Almería. Pero han sido siempre tsunamis modestos. Hubo uno en Baleares hace unos 10 años que, bueno, afortunadamente llegó por la noche, no había nadie en la costa, esto es importante, ¿a qué hora llega el tsunami? No es lo mismo que el tsunami llegue, como por caso, un 3 de febrero lluvioso, con marea baja a las 5 de la madrugada, donde no hay nadie en las playas, que un 2 de agosto a mediodía, en un día fabuloso, que las playas están llenas de miles de personas. Y la exposición es distinta, y que la catástrofe no solo depende del tsunami, sino también a qué hora llega, las condiciones de la marea, si es marea alta o marea baja, las condiciones atmosféricas, que la gente o no esté en la orilla, etcétera, etcétera. Pues bien, como digo, el tsunami que afectó a las Baleares pilló de noche, en una época que no había mucha afluencia de turismo, de visitantes o de bañistas, y entonces generó daños,
incluso montó algunas embarcaciones encima del puerto, pero no provocó muertos, afortunadamente. Bien, sobre tsunamis de Cádiz se han escrito muchas cosas, mucho. Y pongo aquí ejemplos de un proyecto europeo, que ahí no salen las letras, pero que se llama Proyecto Transfer, que financió la Unión Europea para analizar el riesgo de tsunamis en Europa y que eligió como ciudad piloto para centrar una parte de los estudios Cádiz, la ciudad de Cádiz, a pesar de que los investigadores eran de muchos países. Se ha continuado posteriormente en otro proyecto, el proyecto Astarte, que lidera el grupo de ingeniería hidráulica de la Universidad de Cantabria y que aplica a otros países, fundamentalmente sudamericanos. O como un ejemplo del maremoto, el que viene un libro escrito por José Antonio Aparicio, historiador y uno de los grandes conocedores de la historia de los tsunamis en Cádiz. Que ese libro, que ha sido publicado muy recientemente, está accesible, es perfectamente recomendable porque está muy bien escrito. En fin, es un tema sobre el que se sigue trabajando e investigando mucho. Hace 2 semanas hubo un congreso internacional en Málaga sobre tsunamis históricos en España, donde hubo historiadores y también geólogos de distintos países del mundo analizando riesgos de tsunamis y sobre todo registro histórico de tsunamis, porque cuantos más datos históricos tengamos, mejor podemos establecer una pauta de repetición. Esto es importante, saber cuándo sucederá el siguiente. Bien, ¿por qué tenemos tsunamis en el Golfo de Cádiz? Podemos remontarnos al último gran tsunami que hubo, que tuvo lugar en el siglo XVIII, en concreto el 1 de noviembre de 1755, el llamado terremoto de Lisboa. El epicentro no estuvo en Lisboa, ni muchísimo menos, sino que estuvo en el Golfo de Cádiz. Pero bueno, mediante una serie de fallas secundarias se transmitió rápidamente a la ciudad de Lisboa. La ciudad de Lisboa sufrió mucho el terremoto, no tanto el tsunami, que también, pero sobre todo el terremoto. ¿A qué se debe que haya terremotos tan importantes aquí en el Golfo de Cádiz? Pues a esa línea negra que vemos ahí. Es una falla que coincide con el límite de placas entre la placa europea y africana, y que cuando llega al Golfo de Cádiz se abre en otras fallas secundarias, se transforma en un movimiento complejo. Entre el centro del Atlántico y el Golfo de Cádiz, el movimiento entre los dos bloques es lateral, y las fallas con movimiento lateral no generan tsunamis. Pero cuando llega al Golfo de Cádiz, por el cambio de geometría, se transforma en un movimiento convergente, con sobremonte de un bloque encima del otro. Esas son las fallas que generan tsunamis. Por lo tanto, es una cuestión geológica que viene funcionando así desde hace muchos millones de años y que seguirá funcionando así durante muchos millones de años más. Por lo tanto, no podemos poner una grapa para que aquello se pare. La geología nos sobrepasa en este caso. Es decir, que la misma situación la vamos a tener durante muchos milenios y por lo tanto es un fenómeno que vamos a tener. Tenemos que ser conscientes que está ahí y que tenemos que convivir con él. Ahí tenemos algunas de las fallas principales que generan tsunamis en el Golfo de Cádiz. Están bien conocidas. La geología marina de la zona se conoce muy bien, tanto llevada a cabo por geólogos portugueses como españoles. Y esas fallas son las responsables de los principales maremotos o tsunamis que hemos registrado en la península ibérica. El problema es qué falla generó qué tsunami. Esto no es fácil. No es fácil. Hay que hacer modelos que reconstruyan al revés cuál era la fuente del tsunami, sabiendo cuáles eran las características de la ola cuando llegó a la costa, lo cual, como digo, no es nada sencillo. Y es una zona muy activa sísmicamente. Ahí tenemos un mapa de epicentros de terremotos y, como vemos, en torno a esas fallas hay muchos epicentros. Algunos grandes, otros pequeños, pero los grandes son los que nos tienen que preocupar. Bien, ¿qué sucedió en 1755? En torno a las 9 de la mañana, era domingo, la gente estaba en misa, se experimentó un terremoto con una magnitud que no se sabe porque entonces no existían aparatos que lo midieran, pero que se estima que pudo ser próxima a 9. Más terremotos de magnitud superior a 9 no se han conocido en la Tierra. Digamos que la Tierra no da más de sí, no puede dar terremotos más grandes. Se piensa que pudo ser de esa magnitud porque se notó en toda Europa. Movió y agitó mucho las aguas de los lagos de Suiza, provocó destrucción de algunas construcciones en el sur de Inglaterra, para que os hagáis una idea de hasta dónde llegó a notarse. Se notó en toda Europa, provocó daños prácticamente en toda Europa occidental. Donde más generó, por supuesto, fue en Lisboa, en Cádiz, en el norte de Marruecos, en el suroeste. Aunque aquí sale un modelo matemático que nos dice cómo se propagó la ola, no todo el mundo está de acuerdo con este modelo. Este modelo pertenece a unos investigadores portugueses que piensan que el epicentro pudo estar en esa zona, otros piensan que pudo estar un poco más hacia el oeste. El modelo cambiaría. En cualquier caso, lo que vemos es que la altura de ola es muy grande en torno a Cádiz. El color rojo lo vemos ahí en torno a la costa de Cádiz, en concreto entre Cádiz y Trafalgar aproximadamente. Pero bueno, se notó también en toda la costa de Huelva, que llegó hasta
Gibraleón, y destruyó también Agadir o parte del norte, del noroeste de Marruecos. El problema es que entonces no vivía mucha gente en la costa, entonces tampoco tenemos mucho registro histórico de qué es lo que sucedió, pero fue tan grande la conmoción que se notó por este fenómeno que el rey, tanto el rey portugués y especialmente el marqués que llevaba o tenía el monopolio del comercio en la ciudad de Lisboa, que era el marqués de Pombal, como el rey de España, que en ese caso era Fernando VI, sintieron el terremoto, obviamente, se asustaron y entonces tomaron medidas. El marqués de Pombal, por ejemplo, mediante el diseño de una encuesta para que se preguntara a todos los habitantes costeros de Portugal qué es lo que habían sentido, si había habido ola o no, cuánto duró el temblor, qué daños había hecho. Es decir, la primera vez en la historia que se hacía una encuesta después de un terremoto para hacer un mapa de daños. Y algo parecido mandó a hacer Fernando VI. Fernando VI, perdón. El resultado fueron informes importantes. El español está en el Archivo Nacional en Madrid, pero es un libraco enorme con todos los resultados que utilizó luego una investigadora sevillana, María Luisa Campos, para hacer su tesis doctoral, leyendo y analizando cada uno de los resultados de esa encuesta para hacer un mapa de daños de ese terremoto. Bien, hay muchas historias que se cuentan sobre ese terremoto, muchas cosas que sucedieron, no las voy a comentar porque no tenemos tiempo para tanto, pero bueno, hay que decir que afectó fundamentalmente a las costas del sur de Portugal y de todo el Golfo de Cádiz, tanto en su lado español como en el lado marroquí. Ya no cruzó el estrecho de Gibraltar. El estrecho fue un obstáculo muy importante para las ondas, de tal manera que más allá prácticamente ya no se notaron, pero los daños por la agitación del agua se notaron en toda la península ibérica, hasta en Santander, por ejemplo. Y como digo, cruzó el Atlántico y también se notó en el Caribe y en el sur de Inglaterra. La onda, la ola, no ya el terremoto, sino la ola también. Por supuesto, donde alcanzó mayores alturas fue en el Golfo de Cádiz y hasta en el estuario del Tajo, en Lisboa. Lisboa sufrió el terremoto de manera, como digo, muy intensa, porque hay unos ramales de la falla que transmitieron muy rápidamente las vibraciones, los temblores, hacia el estuario del Tajo, y Lisboa pues quedó reducida a cenizas prácticamente, sobre todo por un incendio importante que se declaró inmediatamente después del terremoto. Y después el tsunami que llegó prácticamente una hora después, por el efecto embudo del estuario también ocasionó daños en las orillas del Tajo, del estuario. Bien, en el caso del Golfo de Cádiz, pues penetró por el Guadiana, por el Guadalquivir, por el río Piedras, por el Guadalete también. En el puerto de Santa María provocó varias muertes de pescadores, de una señora que paseaba cerca de la orilla, desbordó el río con bastante velocidad. También hizo daños en algunas garitas militares. En Cádiz también provocó daños. En fin, el que esté interesado en saber los detalles de lo que ocurrió, recomiendo que recurra al libro del tsunami que viene, que escribió José Antonio Aparicio, porque es muy interesante. Aquí tenemos un resumen de lo que sucedió. Esta es la altura de la ola registrada en distintos lugares a partir de documentos históricos de la época. Más de 6 metros en Cádiz. Es decir, la ola no superó las defensas de la muralla. La muralla está a 10 metros de altura. La ola no superó. Esto está bien, esto es bueno saberlo. Pero claro, ¿qué pasa con la careta? Por ahí entró. Y entró por acá en La Palma hasta llegar a inundar esa parte de la Viña, ¿no? del barrio de la Viña, donde tenemos, habrán visto, la línea que marca hasta aquí llegó, ¿no? Una famosa leyenda del párroco que salió hasta aquí. En fin, coincidió con la altura máxima que llegó la onda en la zona, ¿no? En Conil, 8 metros. En el Cabo de Trafalgar, más de 19. Más de 19. La verdad es que ahí actúa el factor embudo. Tenemos por un lado un bajo rocoso en esta orientación, otro en la línea costa aquí, y la ola que vino del oeste es pues como cuando se mete en un embudo, aumentó la altura y llegó a remontar y inundar, pasar por encima prácticamente del tómbolo entero, del Cabo de Trafalgar, prácticamente, ¿no? Y es el lugar donde los registros del terremoto son más espectaculares y además comparables a los registros más espectaculares que hay en el mundo. Es un lugar muy conocido a nivel mundial por esta causa, ¿no? Bien, vemos ahí la anchura que tiene la plataforma continental en la provincia de Cádiz, como digo, cerca de unos 30 kilómetros, mientras que de Trafalgar hacia el sur, la plataforma continental tiene muy poca anchura. Eso significa que la onda se disipa muy poco y llega casi sin romper a la misma orilla, y por eso en Tarifa se llegaron a los 12 metros, es decir, el doble de lo que se registraba en Cádiz, el doble.
simplemente porque no había apenas plataforma continental. Esto también hay que saberlo, que si llega un tsunami, probablemente los efectos sean peores cerca del estrecho que no en torno a la bahía de Cádiz. Bien, ¿cómo se ven las huellas de tsunamis históricos a lo largo del litoral? Hay muchas huellas de muy diverso tipo, depósitos dejados por olas muy energéticas. Quizá uno de los lugares más espectaculares es la playa de Valdelagrana. La tenemos ahí entre el río Guadalete, esto es Puerto Santa María, y el río San Pedro en Puerto Real, que está la playa de Valdelagrana. Pues hay ejemplos de esas manchas negras que vemos ahí. Son como una especie de islas de arena que están un poco más elevadas con respecto a la marisma de la zona. Este es el parque natural, el parque urbano de los Toruños. Y cuentan que estas islas de arena, que ahora están cubiertas por pinos, de ahí que llame la atención una vegetación totalmente distinta a las espartinas y otros arbustos o salicornias que hay en las marismas. Aquí hay pinos y retamas en esta zona. Cuentan que allí en antaño hubo ganado. Y que, bueno, cuando subía la marea, el ganado no podía salir. Entonces es un redil natural muy barato, ¿no? Muy fácil. De ahí el nombre de Toruño. Los toruños serían estas islas de arena. Bueno, ¿y esas islas de arena cómo se formaron? Pues precisamente porque la ola, se piensa que el tsunami de 1755 barrió toda la costa, arrastró arena, y aquí vemos cordones de antiguas playas, los rompió y formó estos abanicos, ahí, en esa zona, esos abanicos apilando arena. Hay que pensar que todo esto se inundó de agua, y que en esos puntos donde rompió, la ola tenía más energía. Por lo tanto, se acaban estos bloques de aquí, aislados en medio de la plataforma rocosa, suelen ser característicos de tsunamis. O bien la devastación total de la playa de Camposoto. ¿Por qué sabemos que se devastó? Porque todo esto estaba lleno de salinas y ya no quedan más que restos aislados. Todo lo destruyó la onda, y además los documentos históricos lo dicen. Esas salinas históricas las destruyó. No solo eso, sino que también vemos abanicos muy grandes, como este, hay muchos más a lo largo de toda la costa, entre la Punta del Boquerón y San Fernando. Y como digo, el Cabo de Trafalgar probablemente sea el sitio más espectacular, el lugar más emblemático, porque se trata de un tómbolo, es decir, un islote unido a tierra por un brazo de arena. Hay una plataforma rocosa y vemos todos estos puntos negros. Estos son los depósitos dejados por el tsunami. Esos puntos negros están sobre esta plataforma, una plataforma que es un antiguo depósito de playa, que se ha datado con uranio y torio y que se sabe que se depositó hace 100.000 años, y luego un depósito de antiguas dunas, aquí encima, que llega, como digo, hasta los 20 metros de altura. Bueno, pues el tsunami vino de esta dirección, hacia aquí, rompió la roca y los fragmentos los fue arrastrando hacia acá, tanto por aquí como por aquí. Y también formó un depósito. Ahí tenemos ejemplos de grandes bloques. Algunos llegan a las 100 toneladas. 100 toneladas. Esto ni lo mueve mueve un poquito un temporal de los que vienen por aquí. Como vemos, hay muchos bloques y además algunos perfectamente apilados. ¿Por qué sabemos que estos bloques los dejó el tsunami de 1755 y no otro? Pues porque la plataforma rocosa está llena de estas huellas circulares, que son huellas de extracción de elementos para la construcción, bien sea de columnas o bien sean de ruedas de molino. Y sabemos que donde está hoy día la urbanización de Playas del Estrecho, habitualmente conocida como Caños de Meca, ahí hubo una ciudad árabe, Beca, donde hay manantiales, de ahí el nombre de Caños de Meca, y esa ciudad necesitó de piezas para la construcción de columnas y también de piedras de molino para el mercado, y las estallan de aquí. Bueno, pues si los bloques, como vemos, están encima de esas huellas de estación, es que los bloques se colocaron después, y no ha habido otro tsunami desde época medieval que el de 1755, así que por eliminación suponemos que esos bloques los depositó el tsunami del siglo XVIII. El único que tuvo energía suficiente como para mover estos bloques de grandes dimensiones y apilarlos, pues tal y como hemos visto en una foto que he puesto antes, que correspondía a una zona del Caribe. Igual, estos bloques enormes, apilados, algunos incluso hasta una altura de 8 metros por encima del nivel del mar. Aquí tenemos bloques que pesan a lo mejor 300 kilos, 200 kilos, que proceden de ahí abajo, porque este, como digo, es un depósito de playa, y los bloques son de playa, de ahí abajo, mientras que el sustrato rocoso de esta zona no es un depósito de playa, es un depósito de antigua duna. Son muy diferentes, totalmente diferentes, se distinguen muy bien, perfectamente unos de otros, y hemos visto uno por uno. Sabemos que todos estos bloques redondeados típicos proceden de allá abajo, hasta más 8 metros de altura, y el tamaño de los bloques va disminuyendo conforme vamos subiendo.
hasta la cumbre, donde hay también bloques mucho más pequeños. Por eso sabemos que la ola llegó a sobrepasar por encima del cabo de Tafón. Ahí tenemos un ejemplo de una rueda de molino implicada en estos bloques depositados por el tsunami. Seguramente estaba en mal estado, los que extraían las ruedas de molino la abandonaron y luego el tsunami la movió y queda pillada entre los distintos bloques que llegó a mover el tsunami en aquel evento. Bien, ¿cada cuánto se suelen repetir estos fenómenos tan destructivos? Aquí hay una gráfica muy general que hicieron unos investigadores, un investigador portugués, donde nos dice cada cuánto tiempo en años se repiten terremotos de una magnitud determinada. Entonces, bueno, se piensa que el terremoto de Lisboa tuvo una magnitud de 9, yo creo que se ha pasado un poco. Más de 9, los geofísicos intermundiales piensan que es imposible y que probablemente el terremoto de Lisboa tuvo una magnitud de 8 algo. Con lo cual bajaríamos en torno a 1000 años o unos cientos de años, unos cuantos siglos o hasta 1000 años, como media de repetición. Bueno, ¿cuándo fue el último? ¿Cuántos ha habido? Ahí tenemos una lista de tsunamis que ha habido conocidos a partir de registros históricos que han ido encontrando historiadores, geógrafos y geólogos a lo largo de las costas de todo el Golfo de Cádiz, desde Punta Umbría y la desembocadura del Tinto en Huelva, hasta Doñana, Valdelagrana o la zona de Conil, Algeciras. Y vemos distintos eventos que se han reconocido, sin duda, como debidos a tsunamis hace 5.000 años, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 y la actualidad. Entonces, Valdelagrana, por decir algo que está próximo a donde nos encontramos, la bahía de Cádiz, vemos que hubo uno hace 2000 años, en época romana, otro en época medieval, hace aproximadamente 1000 años, y el de 1755, hace 250. Si anteriores no conocemos apenas, pero no porque no haya habido, sino porque no hemos encontrado registro. Porque muchas veces los tsunamis posteriores borran registros anteriores o otros fenómenos erosivos. La erosión costera se está comiendo muchos registros históricos, entonces no sabemos si hubo o no hubo. Se ha encontrado en Doñana, afortunadamente en una zona muy protegida, y bueno, pues casi podríamos pensar que toca, para esa fecha hubiera uno general que afectara a todo el Golfo de Cádiz, no lo sabemos, como digo. Entonces, si tuviera algún ritmo de repetición continuo, pues diríamos, bueno, pues el siguiente toca en 2200, tranquilos. Pero es que no es así. No es así. Porque, ¿cómo se genera un terremoto? ¿Cómo se genera un tsunami? Porque se acumulan esfuerzos tectónicos en una falla o en otra. Entonces yo me pregunto, ¿qué falla generó este último tsunami? O este último. Perdón, ¿qué falla lo generó? ¿La falla fulanita, están todas numeradas, o la otra? Puede que la generara una, mientras que la otra falla estaba acumulando esfuerzos. Y puede que los libere mañana. Porque no tenemos una falla, como en Japón, que tienen una sola, la que está generando. No, aquí tenemos varias. Y no sabemos exactamente cuál de ellas generó el último tsunami, o si todos estos tsunamis los generó la misma falla o se repartieron entre las dos. No lo sabemos. Por lo tanto, hay una gran incógnita. Y además, como la falla está bajo el mar, a ver quién es el guapo que la estudia, ¿no? A 400, 500, 600 metros de profundidad. Y de hecho, tenemos esto. En el siglo XX ha habido tsunamis. Pequeños, afortunadamente. Salieron muy poco en la prensa. Salió un día, sensacionalismo, lo que necesita el periodista. Ha habido un tsunami. Al día siguiente ya nadie se acuerda. Pero en febrero del 69, un tsunami, habló del Golfo de Cádiz, un terremoto de magnitud 7,9, generó un tsunami de sol, metro y 1,2 metros, que se alcanzó esa altura en Casablanca, aunque se registró en todo el Golfo de Cádiz. En el año 75 hubo otro terremoto de una magnitud similar y que en Azores dio lugar a un pequeño tsunami de menos de 1 metro de altura. Y en 1980 hubo otro tsunami de magnitud un poco menor, que apenas registró 0,3 metros de altura. ¿Por qué alturas tan pequeñas? Pues probablemente porque el movimiento de la falla era lateral, y si es lateral no se generan tsunamis. Pero con esa magnitud, si la falla hubiera sido de inversa, probablemente habría sido un tsunami destructivo. Y estamos hablando de 1980, 1975, no del siglo XVIII. Es decir, que el fenómeno está ahí. No sabemos exactamente cada cuánto se repite, también porque este tipo de investigaciones es relativamente reciente, necesitamos más datos. Pero los datos que están empezando a aparecer dan como para no estar alarmados, pero sí ser conscientes de que este fenómeno se repetirá tarde o temprano. Y como decía una de las que participaron en el famoso documental sobre la gran ola, el siguiente tsunami ya está viniendo. Para asegurar que cada día que pasa falta menos para que llegue. Entonces, no tenemos que
alarmarnos, como digo, no hay que ser catastrofistas, no hay que decir, ay, no tengo nada, no. Hay que ser conscientes que convivimos con esto y que si nos toca vivirlo, tenemos que subir a un tercer piso como mínimo, a un tercer piso, y a esperar a que llegue una ola, y no una, sino 2, 3 o 4. Y de una hora a la siguiente puede pasar media hora o 3/4 de hora o una hora. Por lo tanto, echamos el día. Hay que nos tenemos que tomar un poco con filosofía, pero somos conscientes que tenemos que convivir con este tipo de fenómenos. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer, yo con esto...